Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabes cuáles son las mejores prácticas para integrar QA en los procesos ágiles utilizando las herramientas de Atlassian? Hoy nos va a estar acompañando Alexandra Zamora, que nos va a contarnos de esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá en Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Cómo va todo por allá? Hola Hernán, qué gusto, el gusto es mío de poder estar aquí con ustedes. Todo muy bien por acá, todo muy tranquilo, muchas gracias. Ujú. Calculo que con calor en esa zona, siempre con calor en la zona. Bueno, no siempre con calor, pero sí el día está súper bien, templadito, no está el calor tan sofocante, pero tampoco está haciendo frío, así que está súper bien. Es como que allá por defecto hace calor, ¿no? Diría yo. Así que bueno, más allá, no venimos a hablar del clima. ¿Qué te parece si antes de meternos en el tema en cuestión, te introduces un poco a la audiencia y les contás un poco más de vos? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Alexandra, sí, para las personas que no me conocen, yo soy QA Lead, tengo ya más de 12 años de experiencia dentro del área de control y aseguramiento de la calidad y he trabajado también en formación de equipos grandes dentro de lo que es QA. He liderado proyectos en varias industrias, tanto en la banca como en startups, como en empresas de recaudación de impuestos, gestión de equipos a nivel de diferentes tipos de estrategia y sobre todo haciendo que los equipos puedan crecer dentro de su rol. Eh, He ayudado a equipos para que conviertan todas esas estrategias que se implementan dentro de lo que es QA en más bien en aliados estratégicos dentro de las organizaciones, tratando de llevar toda la parte técnica hacia la parte de negocio y ayudando a que esto genere beneficio para la industria. Ahorita tengo una comunidad de QA que tengo en LinkedIn, en donde la estoy liderando, y también manejo una comunidad de WhatsApp en donde tenemos más de 100 personas activas, en donde estamos todo el tiempo compartiendo conocimientos, ayudándonos entre sí, pues generando una comunidad de QA que genere valor dentro de lo que es nuestras carreras. Bueno, bueno, está bueno y claramente no puedo dejar de sentir la relación, digamos, uno al aportar a la comunidad y demás, cada uno en su ámbito, pero bueno, justamente, a ver, esto del QA es algo que se trabaja dentro de Jira y en muchos casos, lo voy a decir desde el lado del administrador que está y demás, como que se desconoce, o sea, o que hace, o en ocasiones en Jira es simplemente un mero estado, ¿m? En progreso al QA, y en realidad es un mundo más, totalmente diferente a un estado, y creo que está bueno ahora que nos vayamos metiendo en el tema y eh, desburrarnos, como decimos acá, como se dice en Argentina, de qué es QA, y cómo es que se integra dentro del ecosistema de Atlassian, ¿no? Claro, a ver, te cuento un poquito más para poder entrar en materia, por decirlo así. Usualmente QA es visto como un área que solamente entra a testear cuando ya un producto está desarrollado. Pero la realidad no es así, porque dentro de lo que llamamos QA, hablamos de poder trabajar desde el inicio del ciclo de vida del software, que es justamente donde empieza toda la trazabilidad de requerimientos. Cuando empieza un proyecto, cuando estamos iniciando, la idea es poder tener primero un requerimiento inicial, ¿no es cierto?, en donde está todo el detalle de qué es lo que se va a hacer y sobre todo del objetivo que se busca tener a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, para tener un producto desarrollado. Entonces, cuando hablamos de QA, hablamos de que las personas que están dentro del área de aseguramiento de calidad es justamente las personas que aseguren la calidad desde el inicio del ciclo de vida del software, es decir, desde cuando están generando requerimientos para poder validar que todo esté bien, que todo esté controlado. Muchas veces cuando se tiene una sola perspectiva, que es justamente de la de los product owners o los project managers, que son las personas que generan los requerimientos, probablemente se pueda tener un solo punto de vista, pero cuando tú involucras a QA puedes tener un panorama de 360
en donde puedes visualizar tanto escenarios que pueden pasar en el desarrollo del aplicativo, sean positivos y sean negativos. Usualmente las personas que desarrollan estos requerimientos ven solamente un camino, que es el happy path o el camino feliz, como usualmente Sí, se lo sí. llama. Pero cuando ya involucras a otros roles, te pueden dar su perspectiva desde diferentes ángulos, lo que te lleva a tener un producto mejor definido y obviamente que tenga menores errores a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de QA, hablamos de eso. Sí, hablamos de poder integrarnos desde el inicio del ciclo de vida para poder llevar un valor al negocio que sea visto a lo largo del tiempo durante todo el proceso de desarrollo y por supuesto que el momento que tengamos ya un producto final, que es ya el producto desarrollado, sea un producto que contemple todas las aristas desde diferentes ángulos, contemplando escenarios positivos, negativos, y que por supuesto te permita tener un mejor producto hacia el cliente final, que ya es quien nos da la validación final, que son nuestros usuarios. Entonces, hablando un poquito de qué es QA. Ahora, ¿cómo lo integramos a QA dentro del ecosistema Atlassian? Que es un punto súper importante que me gustaría tratar porque yo he trabajado más de 10 años dentro de mi carrera profesional con herramientas Atlassian. Entonces, me da un buen background de cómo poder integrar todo este ciclo de vida dentro de las herramientas. Y aquí es donde justamente uno de los puntos importantes en donde QA no puede ser visto como una área aislada. Y aquí integramos las herramientas Atlassian en donde nos da la posibilidad de poder integrar calidad desde el inicio del ciclo de vida del software, que es que te lo mencionaba, que no Ujú. solamente hablamos a nivel de actividades, sino también ya a nivel de herramientas, pudiendo integrar y pudiendo disminuir el tiempo de los procesamientos que tenemos dentro de nuestra área. Dentro de mi experiencia, he liderado equipos grandes y cuando utilizamos QA dentro de las mismas herramientas que utiliza negocio o utiliza desarrollo, tenemos algo súper clave que es justamente la trazabilidad y la colaboración de los equipos en tiempo real, que es una de Ujú. las cosas en donde más tiempo se pierde cuando estamos trabajando en herramientas aisladas o cada área por su lado, por decirlo así. Ujú. Entonces, por ejemplo, en vez de tener casos de prueba generados en un documento de Excel o generados dentro de diferentes carpetas o en diferentes fuentes, que sea un folder, un drive, archivos locales dentro de las computadoras de los testers, podemos vincularlos directamente en historias de usuario que están dentro de la herramienta de Atlassian, que son justamente las historias que se Tal manejan cual. dentro de las Entonces, incidencias de Jira. Y sí. adicional a esto, dentro de las historias podemos crear los criterios de aceptación y atar también todo lo que son ejecuciones de prueba y adicionalmente los bugs. Entonces, cuando está todo dentro de una sola historia, tú das clic en una sola incidencia que te va a tener toda la trazabilidad. Desde cuáles son los criterios de aceptación que se definen, cuáles son los tests que se ejecutaron y obviamente cuáles son los bugs que se atan a esos tests ejecutados y que tienen que ser resueltos por el equipo de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de una integración, hablamos de que todas las personas hablemos el mismo idioma, tanto las personas técnicas como las personas de negocio, lo que nos da una integración y nos da una visibilidad mejor a todo el equipo para que todos sepamos cómo estamos en tiempo real y no tengamos que estar pidiendo informes por separado, que obviamente eso te toma más tiempo porque te involucra más tiempo de ejecución hasta que el uno le pase, hasta que el otro revise, hasta que veamos cómo estamos en los reportes, etcétera. Te puede generar una ampliación de tiempo y pues tenerlo todo dentro de una misma herramienta te disminuye ese tiempo y te mejora la visibilidad dentro de los equipos. De acuerdo. Sí, creo que esto que dices, a ver, a ver, al tener todo en el mismo lugar también unificas el idioma y unificas las métricas, digamos, está todo acá, no hay Exactamente. duda de si esto está en esta parte, digamos, uno tiene trazabilidad de punta a punta, tanto de la tarea, de la historia o todas sus ejecuciones por detrás de QA, ¿no? Exacto. Siendo algo tan importante esto de integrar a QA desde un comienzo y que no sea el estado QA que te decía en un comienzo. Coméntame, ¿cuáles serían algunos pasos que pueden tomar los oyentes para comenzar a integrar QA en sus procesos actuales?
Claro, a ver, lo primero sería que podamos, el momento de poder crear historias de usuario dentro de las herramientas, podamos involucrar a los equipos. Esto no solamente involucra un cambio de herramientas, sino un cambio de mentalidad dentro de los procesos de trabajo, ¿sí? Porque no es solamente cuestión de integrar una herramienta y te facilita la vida. Tienes que tú saberla utilizar para que te dé el beneficio que necesitas. Totalmente. Entonces, una de las primeras cosas que necesitaríamos hacer dentro de los pasos para implementar es, primero, saber que tenemos que involucrar a todo el equipo dentro de los refinamientos de historias de usuario, que es justamente cuando estamos escribiendo las historias, escribiendo los criterios de aceptación y definiendo cuáles van a ser los requerimientos dentro de ese proceso. En ese punto, dentro de lo que es QA, nosotros podemos, ya cuando tenemos ese listado de requerimientos bien definido y bien detallado, nosotros podemos integrarlo con la estrategia de pruebas y los tipos de prueba que vamos a hacer. Esto también se maneja con un plugin adicional a Jira, que es justamente uno con el que yo he trabajado también muchísimos años, que es X-Ray, en donde podemos integrar todas las estrategias de prueba, las ejecuciones, dentro de la misma historia. Entonces, cuando tú abres la historia, ya vas a tener los criterios de aceptación y en la parte de abajo vas a poder ver qué test se están haciendo de esos criterios de aceptación. Ujú. Inclusive, esto te podría dar una visión para que las personas que están dentro del área técnica, ya sea arquitectura o desarrollo, puedan revisar y puedan darte un punto de vista si es que te estás omitiendo algún paso o no, inclusive las personas de negocio. Ujú. Entonces, primero, poder involucrar a QA dentro de lo que es escritura de historias y criterios de aceptación. Segundo, QA puede integrar su estrategia de pruebas dentro de la historia. Y tercero, ya vamos al tema de ejecución, en donde desarrollo inclusive puede revisar estos criterios de aceptación y también mejorar sus prácticas, en donde cuando tú tienes criterios de aceptación súper bien definidos, puedes también tener pruebas unitarias súper bien definidas, que esto es justamente lo que les pega al área directamente de desarrollo. Entonces, es una integración completa. Definición y creación de estrategia, ejecución en la parte de desarrollo y después vamos al último paso, que es la ejecución de testing, en donde ya se va cerrando el ciclo y donde se van atando los bugs dentro de la misma historia de usuario. Entonces, creo que los 4 puntos que serían importantes sería la definición, ¿no es cierto? La implementación de las estrategias de prueba, después la ejecución, que involucra también test unitarios para la parte de desarrollo, y la última que sería ya la ejecución e implementación de bugs para seguimiento. Creo que esos serían como Perfecto. que los puntos clave para poder utilizarlo. Perfecto, sí. Bueno, y antes de meternos en la parte de X-Ray que escuché por ahí, ¿m? Pues si bien creo que tener X-Ray o alguna herramienta al estilo dentro de Jira sería el Happy Path, justamente, ¿eh? No quita que tal vez en primera instancia, dependiendo de la madurez de la compañía o los recursos que tenga, termine gestionando las pruebas por fuera de lo que sea el Product Atlassian, ¿no? En Sí, sí, el sí. caso de que no es, que estamos en ese escenario, que no estamos en el ideal. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes cuando se gestionan las pruebas por fuera de lo que es el ecosistema? Y justamente cómo se pueden evitar o minimizar en todo caso. Claro, eso puede pasar mucho, porque también al no ser herramientas free, obviamente tienen su licenciamiento y va a depender mucho de los presupuestos que se manejan en cada una de las empresas. Pero hay algunos puntos que son importantes que se visualicen cuando hablamos de manejar todo este proceso en herramientas que son externas al ecosistema. Y aquí tenemos 3 puntos importantes, que es justo la información duplicada, ¿sí? Porque podemos tener casos de prueba duplicados porque no tenemos el contexto dentro del mismo enfoque. Tenemos falta de trazabilidad en los requerimientos, en las pruebas y sobre todo en los defectos cuando empezamos a generar defectos porque no sabemos qué está corregido, qué es lo que falta de corregir y qué tal vez se desprioriza para priorizarlo en otro momento dentro del proyecto. Y tenemos dificultad para priorizar pruebas porque como no tenemos el contexto dentro del mismo ángulo, como QAs se nos es un poco difícil poder determinar qué pruebas son las principales y cuáles se pueden dejar como segunda fase. Entonces, hay varios problemas que se pueden manejar. Obviamente,
sí es importante poder tener esa consideración de manejarlo dentro de un mismo ecosistema, pero en el caso de tenerlo por fuera, es importante considerar estos puntos, de no tener esa información duplicada y poder coordinar bien con el área de negocio qué es lo que se está haciendo y sobre qué requerimientos se está trabajando como para poder tener definidos todos estos escenarios de prueba que se necesitan y en base a eso poder gestionarlo más. Te va a tomar más tiempo, obviamente, porque al manejarlo con diferentes herramientas, hay un problema de reprocesamiento de trabajo porque te va a Seguro. tocar revisar con, por ejemplo, si tú lo tienes en un Excel o lo tienes en una carpeta aislada o en otra herramienta, te va a tocar revisar con el PO, con el PM, si es que está bien lo que tú estás planteando, porque obviamente el PO no va a tener esa visión de qué es lo que tú estás planteando, sino tú tienes que trabajar con él, hacer una reunión, revisarla, etcétera. Y obviamente también con el equipo técnico, que hablamos de desarrolladores y arquitectura. Entonces, es un incremento de tiempo. ¿Se lo puede hacer? Claro que sí se lo puede hacer. Nada está cerrado en este mundo, ni es imposible de hacerlo. Sin embargo, que sí te va a tomar un tiempo de reprocesamiento de tiempo y pues asegurarte que no se cometa ningún tipo de error en el momento de la definición de pruebas y que todos estén claros de cuál va a ser el alcance. Ujú. Sí, sí, además que mencionaste como interesante, bueno, que siempre, en fin, me fijo, digamos, del datos duplicados, digamos, ¿no? O sea, Exacto. en el momento que empiezas a tener datos por demás o por trazabilidad, también después te termina impactando en métricas. ¿M? Exactamente. Porque al final está midiendo el doble del tiempo, si se quiere. Sí, ¿M? sí. O te está tomando el doble de tiempo ver si está o no duplicado con estas reuniones que mencionas y Sí. demás, ¿no? O sea, también. Ahí me gustaría contarte una anécdota que yo tengo Bienvenidos. justamente con este proceso. Cuando nosotros empezamos a trabajar, bueno, cuando yo empecé a trabajar en un equipo de trabajo que manejábamos todo el tema en documentos de Excel en un inicio, porque justamente no había ese presupuesto para poder adquirir algún tipo de herramientas, teníamos un 40% de tiempo adicional en la revisión de procesos. Al inicio empezamos a trabajar con Excel, ¿sí? En donde definíamos nosotros los casos, etcétera. Después nos mudamos a una herramienta ya que era una herramienta netamente de gestión de pruebas, pero aún así el tiempo de revisión seguía aumentando en un 40% a nivel de horas semanales que nos tomaba revisar. Cuando ya logramos hacer toda esta implementación para poder adquirir licencias de Atlassian, reducimos ese 40% dentro de las horas semanales en el tema de la revisión de requerimientos. Entonces, el equipo tenía 40% de tiempo adicional en su semana para ejecutar las tareas que en realidad eran las necesarias en donde tú defines, ejecutas, desarrollas, etcétera, etcétera y nos daba más tiempo y nosotros podíamos desarrollar el producto de una forma más rápida, haciendo que el entregable del sprint sea más rápido de finalizar antes que perder más tiempo dentro de la planificación. Sí, sí, Así que totalmente, sí. el ahorro sí es importante, un Es más que 40%. significativo el porcentaje también, o sea, Exacto, 40% no es número sí, menor para exacto. considerar. Y creo que conecta justo para decir, bueno, a ver, y si yo pude poner mi presupuesto, tengo X-Ray, vamos a hablar de X-Ray, no porque sea la única, porque es la que estás manejando en este caso, digamos, bueno, Sí, exacto. a pesar de que soy más fan de X-Ray que de otros, también, sin ser usuario a nivel administrador y demás, bueno, como X-Ray te puede potenciar el trabajo, digamos, a ver, tenés, bueno, ya me diste un caso de uso, si se quiere, esto una mejora un 40%, creo que es significativo. Eh, ¿Qué otras cosas podés potenciar o qué consejos podés ofrecer a los oyentes para que maximicen el uso de X-Ray, ¿no? Porque como bien dijiste antes, si una cosa es que tengas la herramienta, otra cosa es que le saques provecho a la herramienta. ¿Mm? Exacto, sí. Hay no solamente uno, sino muchos puntos sobre los que podemos tratar en temas de ventajas de utilizar, por ejemplo, X-Ray dentro de la herramienta. Y es que podemos integrar temas de reportería, que esto es algo súper importante también, sobre todo para las personas que son de QA, porque dentro de nuestro proceso, uno de los puntos más que nos toma más tiempo es el tema de documentar, porque nosotros tenemos que documentar la planificación, la ejecución y el resultado, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es ese proceso, X-Ray
puede bajar muchísimo el tiempo en el tema de reportería. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la herramienta podemos generar reportes de cómo nosotros estamos testeando y cuáles son los resultados de cierta historia de usuario o de cierto bug o de cierto sprint. Es decir, tenemos varios niveles en donde podemos sacar reportes. Entonces es mucho más fácil para QA, por ejemplo, poder generar esos reportes e implementarlos directamente en otra herramienta. Y aquí voy a nombrar otra, que es justamente Confluence, en donde nosotros podemos tener, por ejemplo, en Confluence, plantillas definidas de los informes de prueba, de los planes, de las estrategias, en donde no sean documentos que usualmente se suelen llevar en el área que, por ejemplo, tienen 30 páginas y no te dicen nada. Entonces, que sean documentos de 1 a 2 páginas máximo con estructura y resultados específicos de qué es lo que le interesa a las personas ver en una ejecución de pruebas y lo podemos integrar con la herramienta de X-Rail. Entonces, en Jira tenemos la ejecución, de X-Rail extraemos los reportes y eso lo implementamos en Confluence solamente a nivel de un link, porque tú puedes copiar y pegar en Confluence los links y esos reportes se van actualizando en tiempo real. No necesitas estar haciendo un screenshot del gráfico, pegarlo dentro de Confluence, sino tú con que linkees los links, valga la redundancia, Está con que bueno. copies y pegues los links, automáticamente los reportes se van actualizando. Entonces es un ejemplo claro también en donde nos puede reducir tiempo el momento de lo que es documentación para que podamos reducir toda esa carga laboral excesiva que a veces se tiene a nivel de QA para el tema de documentación y sobre todo para mostrar reportes que sean claros y visibles para las personas que lo necesitan ver, porque no es lo mismo que tú muestres un reporte para un stakeholder de negocio que muestres un reporte para un stakeholder técnico. Es diferente información. Ujú. Y la herramienta lo que nos permite es definir la reportería dependiendo de nuestras necesidades para mostrar los reportes a quien corresponde y a quien nosotros necesitemos entregar la información. Entonces creo que también es uno de los, eh, de los puntos súper importantes que se pueden utilizar con las herramientas de X-Ray. Bien, perfecto, sí. Bueno, ya pasamos yo voy haciendo el caminito de decir el estado a la herramienta, a la integración con Jira, X-Ray, Confluence y por qué no también un poquito de Loom, tal vez viste, no sé si has tenido la oportunidad de usarlo, a Loom, Eh, para reproducir y después que te documente sí, también, ¿no? sí, claro. Loom es una de las herramientas que yo más las recomiendo en el momento de poder hacer todo el tema de reporte de bugs, porque es súper fácil de integrar y sobre todo tiene un plugin web en donde tú ya te lo instalas en tu browser y solamente lo activas en el momento de poder hacer toda la reproducción del bug, que es algo que yo siempre lo recomiendo y siempre lo digo, es que cuando tú muestras un bug, por ejemplo, o un procedimiento que estás haciendo, lo muestras de manera visual, es mucho más fácil que te entiendan que tú escribas. Sobre todo en la actualidad en donde tenemos proyectos y donde trabajamos equipos que son a nivel mundial y trabajamos en diferentes lenguajes. Sí, entonces yo, por ejemplo, mi lenguaje natal es español, pero yo trabajo con equipos que hablan otro idioma y nuestro punto de encuentro es de inglés. Entonces es mucho más fácil que te entiendan, que sea más fácil para la otra persona ver dónde está la falla, dónde está el error y pues obviamente implementar la solución. Entonces, sí, Loom es una de las herramientas súper buenas que yo les recomiendo. De igual forma tiene su versión free y es súper buena para poderlo trabajar dentro de lo que es reportería de bugs. Ujú, tal cual. Sí, sí. Ujú. Y ahora pensaba eso justamente, haces el videito, te lo mostras visual y además si querés te lo dejo por escrito con el mismo logo que te deje el conference, todo, Exactamente. todo Ajá. feliz lo querés por escrito, lo tenés por escrito. Lo ponemos que te lo traduzca también si querés con un poco de AI. Chao. Sale Sí, todo, ajá. sale todo en fritas, ¿no? Que bueno, creo que son estos beneficios, como decir, buenas, por fuera de eso, ¿qué otras buenas prácticas tenés para integrar QA dentro de los procesos ágiles en todo caso? Digamos? A ver, pedacitos por Ok, acá, por qué allá, más te te puedo falta hablar? algo más. Sí, aquí podemos hablar también de un tema de integración de repositorios de fuentes y aquí te voy a hablar de otra herramienta que también es de la serie Atlassian, que es, hablamos de Bitbucket.
en donde, por ejemplo, si tenemos todo el tema de repositorios de fuentes creado ahí, es mucho más fácil integrar todo lo que es CI/CD dentro del proceso. Entonces, Totalmente. para nosotros como QAs es importante también tener esa visión de cuándo están subiendo el código fuente a los diferentes cambios de las historias de usuario, porque tú puedes dentro de la misma historia de usuario linkar el pull request del repositorio y verificar cuando ya está ejecutado. Entonces, dentro de la misma historia de usuario, tú puedes integrar desde la creación hasta el despliegue, que es justamente cuando hablamos de lo que es CI/CD. Entonces, para nosotros como QAs es súper importante tener esa visión de cuando ya están subiendo los cambios, sí, de cuando están ya desplegándose los cambios, porque desde nuestro lado también podemos implementar herramientas que sean de testing dentro de los pipelines de despliegue. Y eso nos va a dar una visión que cuando ya se esté subiendo, que cuando ya sea aprobado, se esté desplegando y obviamente nos dé la reportería cuando implementamos otro tipo de herramientas, como por ejemplo herramientas de análisis de código estáticos de fuentes, en donde tenemos reportes de cómo estamos, de qué es lo que se está manejando ahí y cuáles son los estatus de las fuentes que están subiendo las personas de desarrollo, implementando ahí también procesos de control para que no salgan a staging o a producción problemas de fuentes que pueden ser luego problemas derivados en problemas de performance de la aplicación. Entonces, hay un tip más en donde se puede integrar esta parte de lo que es repositorio de fuentes y pues manejar todo el tema de control que necesitamos nosotros como QAs. Totalmente, sí. Sí, sí. Sí, Ahí, todo bonito. De hecho, justamente en base a uno podría automatizar las transiciones dentro de Jira en base a las acciones que se están ocurriendo en exacto, Bitbucket. Así sí. no Y tengo eso ni que también. fijarme. Exacto. Y también puedes automatizar el tema de notificaciones dentro de herramientas externas como Teams o Slack. Entonces, Totalmente. cuando, por ejemplo, tú haces transiciones de las historias o asignas a ciertas personas, tú puedes automatizar para que esas notificaciones les lleguen a las personas correctas. Entonces, si tú no estás, o, por ejemplo, también te suele llegar la notificación al correo, ¿no? Pero si tú no estás pendiente de que te estén llegando correos y estás con el Slack abierto, una de las principales acciones sería que tú veas la notificación de Slack o en Microsoft Teams, etcétera, y puedas ya tomar en cuenta lo que te asignaron en el trabajo, si es que la historia ya cambió de transición, si es que tienes que entrar a probar, si es que tienes que retestear algo, etcétera. Entonces, creo que también es súper importante este tema de las integraciones, tanto internas dentro de la misma suite de Atlassian, como también externas, en donde también podemos crear pruebas automatizadas y que automáticamente te genere una historia o un bug, más que una historia, un bug en el caso de que la prueba automatizada se ejecute mal y automáticamente te crea el bug. Ujú. Entonces tú puedes hacer integraciones con diferentes tipos de herramientas y te va a dar un valor adicional porque estás mermando trabajo manual y estás ya implementando cosas que te van a ahorrar tiempo para que las personas que están a cargo ya no tengan que preocuparse de esos procesos, sino ya automáticamente se generen. Ujú. Sí, creo que sería Sí. punto clave justamente esto de conectar, automatizar y demás si uno quiere escalar la solución, ¿no? O sea, si no, a ver, en Sí, un equipo chico, si lo hago todo manual, bueno, más o menos lo manejo, pero cuando yo crezco como empresa, tengo que escalar lo que sea la gestión de las pruebas y demás. Eh, ahí entiendo que la automation debe de jugar un papel clave, ¿no? O sea, no sé sí, totalmente. qué otros ejemplos o qué otras estrategias tenés para permitir una escalabilidad dentro de la solución sin que implique un 40% adicional. Mira, yo creo que justamente cuando empezamos a escalar equipos, uno de los problemas más grandes que se tienen dentro de las empresas es que en vez de descentralizar toda la información, lo que hacemos es adquirir nuevas herramientas. Y esa integración entre herramientas a veces suele tomar más tiempo, ¿sí? ¿No es cierto? Porque hay varias herramientas en el mercado que te permiten la gestión netamente de los procesos de pruebas, pero hay muy pocas que te permiten la integración completa. Y creo que ese es uno de los puntos súper importantes que las empresas tienen que tomar en cuenta porque muchas veces se pueden fijar netamente en el costo que implica pagar un licenciamiento para un tipo de suite que se maneja todo completo, pero no se ve a largo plazo cuál es el beneficio económico que se puede reducir. Entonces, uno
de los puntos súper importantes creo que es el tema de poder centralizar para que todo el mundo pueda ver y sobre todo para que las métricas que se generen puedan ser visualizadas de una manera más fácil y entendible para la persona que lo está viendo. Como te mencionaba antes, es importante poder tener diferentes tipos de dashboard, de métricas dentro de las herramientas que sean visibles para, ya sea para personas de negocio, para personas técnicas, inclusive para otro tipo de roles como lo son los UX o los UI, que son netamente temas de diseño e interfaz en researcher en esa área. Entonces tú puedes integrar independientemente de los roles que están aplicando. Entonces, cuando hablamos de ya crecimiento y del equipo, se tiene que ver mucho más allá de temas económicos, sino también se tiene que ver mucho a nivel de tiempo y a nivel de reducción que te puede generar esto para poder hacer otras tareas que te van a generar valor directamente al negocio. Entonces, súper importante no solamente fijarse en el tema económico a corto plazo, porque muchas veces estas herramientas te van a dar un beneficio a largo plazo. Ujú, A nivel de importante. histórico también, eso también creo que no te lo mencioné. Y aquí también quisiera contarte otra anécdota, porque nosotros cuando empezamos en un trabajo anterior a utilizar una herramienta que manejaba netamente el tema de gestión de pruebas, había un tiempo en el que ya no podíamos obtener los históricos. Y cuando, por ejemplo, venían auditorías eh, y necesitábamos mostrar este tema de las ejecuciones que se hicieron en un producto o en un proceso, era muy difícil porque nos tomaba mucho más tiempo poder obtener esos históricos. Porque como no se linkea directamente al proceso como tal, sino son independientes y son apartes, Ujú. mucho más tiempo que nos tomaba buscar, encontrar, y muchas de las veces esas cosas se nos perdían porque era como que estaban en otro folder, tal vez estaban súper desactualizados porque era de 1 o 2 años atrás y ya ese proyecto se perdió ahí en el olvido, y entonces es difícil poder obtener toda esa información en el corto plazo, sino más bien te toca hacer un retrabajo adicional y pues tener toda esa información para poderla sacar. Ujú. Bueno, sí, bueno, creo que es muy importante esto que destacas del beneficio a largo plazo, en este caso, ¿no? Y creo Ujú. que debe ser todo un desafío eh, demostrarle eso al equipo de finanzas hoy, Sí. de cómo mañana va a ser mejor, ¿no? Porque a veces es un tema, nos ha pasado con algunos clientes que te dicen, pero me conviene, ahora tengo tanta persona QA, no me conviene pagar por 10 personas QA, 300 licencias que tengo para todo el resto de la empresa, no me es rentable, me voy a buscar una solución por separado y después terminan haciendo las 40, el 40% extra simplemente porque no parecía rentable o en teoría económicamente para finanzas era la otra opción, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que se lo puede hacer, pero hay que ver también tema de beneficio, costo-tiempo que se tiene. Porque en un inicio puede ser que, si, digamos, si para la empresa no es rentable comprar el licenciamiento, no lo hacen, pero cuando te toca sacar información, esa semana entera que se tomó el equipo en sacar la información, tal vez ese ahorro de tiempo, porque obviamente el tiempo que le toma el equipo es dinero. Entonces se puede ver en el beneficio que se tiene al comprar un licenciamiento. Entonces yo sí lo recomiendo, sinceramente, he utilizado, yo soy súper fan de esas herramientas, las he utilizado porque he visto cómo los beneficios son beneficios a largo plazo, y sobre todo son beneficios que nos ayudan muchísimo a nosotros como QA a tener toda esa visión completa de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y cuál es el resultado, y pues nos ahorra muchísimo tiempo también en otro tipo de herramientas. Genial. Bueno, tengo una última consulta para vos en todo caso, para alguien que quiera seguir la conversación o quiera que los ayudes a implementar a esto, acompañarlos a implementar el juego de manera integral y demás. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vos? Claro, tienen varios lugares. Primero puede ser por LinkedIn. Sí, me pueden encontrar como Alexandra Zamora Versallo con guiones medios.
También pueden ponerse en contacto directamente desde mi página web, que es www.alezamora.com. Ahí me pueden enviar directamente un correo. Ahí está el link, pero si es que lo quieren hacer directamente, podría ser con info@alezamora.com. Y también les invito a que se den una vueltita por mi canal de YouTube, que es Testeando con Ale, en donde tenemos ya subido, estoy recién integrándolo, creándolo, pero ya tenemos un primer video en donde hablo sobre todo el tema de sesiones y entrevistas laborales, que es un tema súper interesante. Y próximamente estaré subiendo más información en el canal para que sea de beneficio para todos y sobre todo para poderles brindar el conocimiento dentro de la comunidad que manejo, que es lo más importante que manejamos ahorita. Ujú. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a dejar ahí toda la información en la descripción del episodio de todas formas. Para los que vienen manejando, no se preocupen si no llegaron a tomar nota. Y bueno, de mi parte no me queda nada más que agradecerte por el tiempo, por las ganas de esburrarnos, en esto de que es QA, que es mucho más que un mero estado, ¿no? Sí, completamente. Más que una sola columna donde se mueve. Tal cual. Muchísimas gracias. A ti, Hernán, un gusto estar aquí. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas justamente de lo que estuvimos hablando. Agradecemos una vez más a Alexandra Zamora por sumarse y compartir su conocimiento. Y como siempre, los invitamos a unirse a la conversación. Si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.